Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ir comentando múltiples noticias del mundo de la Fórmula 1 en semana de Gran Premio. Después de un largo invierno, por fin ha llegado semana de Gran Premio. Después de los test de pretemporada, ya tendremos la primera carrera de esta temporada 2024 de Fórmula 1. Vamos a hablaros acerca de cosas sobre el Gran Premio de Bahrein, os vamos a hablar acerca de ritmos incluso de carrera porque han salido bastante detallados y os los quiero enseñar. Os vamos a hablar de múltiples noticias que todo estará detallado en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Como hacemos todos los lunes de Gran Premio de carrera cuando estaba en la temporada pasada, lo vamos a seguir haciendo esta semana, que es hablaros acerca de los horarios. Es lo primero que os tenemos que comentar y os tenemos que recordar en términos de los horarios del Gran Premio de Bahrein que esta semana se corre en sábado. Ya sabemos el tema del Ramadán para el Gran Premio de Arabia Saudí, pues se tuvo que adelantar aquella carrera que será la semana que viene al sábado, y para permitir los 7 días por reglamento de diferencia entre carrera y carrera, Bahrein también ha tenido que ser adelantado. Así que los horarios en horario peninsular español para este Gran Premio de Bahrein son los siguientes. Los libres 1 se disputan el jueves a las 12:30, con los libres 2 siendo a las 4 de la tarde. Luego ya el viernes tendremos día de clasificación, que serán los libres 3 a la 1:30 y la clasificación a las 5 de la tarde. Recordar, clasificación en Bahrein a las 5 de la tarde del viernes, y la carrera será este fin de semana el sábado a las 4 de la tarde. Si queréis conocer los horarios de este Gran Premio en Latinoamérica, pues los tenéis todos aquí bien detallados. Ya los veis, pues son horarios bastante europeos en este sentido, así que lo estáis viendo de madrugada, libres 1 y libres 3, los libres 2 y clasificación y carrera. Ya os viene algo mejor para que podáis verlo, y como siempre, por supuesto, ya lo sabéis, aquí vais a tener toda la información por si no queréis levantaros, sois de México, que los libres 1 es a las 5:30 y no os queréis levantar, pues no os preocupéis porque os podéis levantar y ver aquí el vídeo con todo el resumen sobre lo que ha ocurrido en dicha sesión. Habiéndoos contado ya todo esto, vamos a continuar y tenemos que seguir hablando de ciertas informaciones que van surgiendo después de los test de pretemporada y alguna que otra cosa más. Y como os digo, os tenemos que hablar acerca de los ritmos de carrera. ¿Cómo rendirán en Bahrein? Bueno, pues ya os hemos hablado bastante al respecto sobre ello y ya os he avisado que esta semana vamos a hacer mi predicción. Ayer realizamos la predicción a la temporada y en esta semana, o mañana o pasado, realizaremos mi predicción para este Gran Premio de Bahrein. Lo que sí que ha pasado es que la impresión con Aston Martin, vamos, los ritmos de carrera no se conocen, no se saben muy bien tampoco, por supuesto, porque ha habido equipos que se han ocultado, pero lo que sí que ha pasado es que con Aston Martin la predicción de muchas personas ha cambiado en base a quién estaba pilotando ese AMR24. ¿A qué me refiero? Bueno, salimos del último día de los test de pretemporada con un Aston Martin que se mostró muy fuerte, con un Aston Martin que vimos un ritmo de carrera prometedor, que tenía una muy buena gestión de neumáticos, un ritmo superior al de Piastri. ¿Y por qué entonces ha cambiado? Porque el día anterior con Stroll no fue tan así. Con Stroll se vio una buena degradación, pero el ritmo era superior, el ritmo era inferior a lo que había mostrado Fernando Alonso. Entonces, la mayoría del público general ahora está poniendo más o menos a Aston Martin, en términos generales de la temporada, en la 5ª posición, nuevamente, el mismo puesto en el que terminaron el año pasado. Sin embargo, lo que se comenta es que muchas personas que iban a hacer su predicción desde dentro del paddock indican que, habiendo visto a Stroll las 2 tardes anteriores, iban a poner a Aston Martin incluso 7º, y con Alonso esa percepción cambió y los ponen quintos por ponerlos en un punto intermedio, porque Alonso lo lleva la AMR24 a un punto muy superior y Stroll parece que sufre mucho, que es algo muy similar a lo que ocurrió la pasada temporada y es algo que está ocurriendo. Aston Martin quizá es ese 5º equipo, pero no por ello no van a pelear contra los equipos de delante, porque Fernando es posible que saque ese rendimiento para poder estar peleando contra los McLaren, los Mercedes y los Ferrari. Eso es algo que os hemos comentado. Ayer os hice mi predicción a la temporada completa, a cómo creo que va a quedar el Mundial de Constructores, y os expliqué, os recomiendo que lo vayáis a ver, os expliqué mi opinión del por qué estaba Aston Martin en el puesto en el que los puse. No os voy a decir el puesto que yo les puse en el día de ayer, os recomiendo que lo vayáis a ver para verlo entonces, pero era al final por el hecho de
Stroll va a echar para abajo mucho del esfuerzo de Aston Martin y a Fernando Alonso no va a estar, digo, peleando por esa posición exacta, sino quizá un pelín más adelante. Y eso ha ocurrido con jefes de equipo. Luego más adelante en el vídeo os lo vamos a enseñar porque han hablado varios de los jefes de equipo, entre ellos, por ejemplo, James Allison. Le preguntan sobre los equipos y únicamente dice que Red Bull y Ferrari son superiores y que Fernando Alonso es muy fuerte y que Fernando Alonso será un rival. No dice Aston Martin. Ferrari y Red Bull sí dice los equipos, pero dice Alonso. Lo mismo pasa algo similar con Zak Brown, luego os lo comentamos. Pero os tenemos que enseñar, como os decía, los ritmos de carrera que pudimos ver durante los test de pretemporada. No solo vamos a tener estos, porque tenemos también otros long runs que tenemos más adelante de Williams, Sauber y Haas, que es en la siguiente, ahora os lo comentamos. Lo único a deciros antes de ver un poco un breve análisis sobre esto es que tanto Ferrari, en esta fotografía por ejemplo, tanto Ferrari como McLaren, tanto Leclerc como Piastri, sí hicieron simulación de carrera. Verstappen y Alonso no. Verstappen y Alonso hicieron tandas largas, stints largos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ya de por sí con la duración de los stints lo podemos ver. En el caso de Leclerc, el C2 le dura mucho menos, pero porque este fue justo el final de la sesión, le pilló estas banderas rojas que realiza la FIA y demás, pero estaba haciendo simulación de carrera. ¿Qué de diferencia hay? Que Ferrari, Leclerc hace el stint con el C3, que es el blando que vamos a tener en Bahrein, entra en boxes y cambia de neumáticos y sale. Hace una pit stop, por así decirlo, hace una parada, no se detiene. En el caso de Verstappen, hace este stint con el C3, entra a boxes, lo paran, lo meten dentro del garaje y le cambian los neumáticos. A lo que voy con esto, y se llega a apreciar, incluso ahora os lo vamos a decir porque sí que es verdad que, bueno, se puede incluso apreciar los tiempos, porque puede llegar a que le metieran un poco de combustible. Quizá el combustible que pierde con el C3 se lo vuelven a poner luego con el C1 y luego con el C2. Muy similar a lo de Fernando, que hizo lo mismo, incluso con la duración de los stints. Lo vemos que al final, en el caso de Fernando, solo les duran 14 vueltas todos los neumáticos, mientras que el resto, pues vemos Piastri lo que le duró ese C1, ¿no? Así que eso es algo a tener en cuenta, que estos, tanto Verstappen como Alonso, no sabemos las cargas de combustible, pero podemos pensar que desde luego sí que quizá les pudieron llegar a meter algo de combustible viendo ahora los ritmos, porque vemos el stint de Ferrari, por ejemplo, el de Leclerc con el C3. Ferrari con el C3 sí que tiene una degradación más alta, es el único compuesto que sí que se les atragantó un poco, porque tanto el C1 como el C2, oye, degradaban bien, se mostraba haber mejorado, pero con el C3 tenían un poco más de degradación. Pero vemos que empiezan con los 30, por eso también se ve, empiezan con 37 bajos, luego va subiendo un poco de, oye, es normal también, no está a plenitud, es el blando, recordemos, para este gran premio, ya asciende hasta los 38 y acaba en 38.6. Al final, en el general, con este compuesto habría hecho un 37.8 por vuelta, que está bastante bien realmente. Luego cambia al C1, empieza otra vez en 36 bajos y ya luego va subiendo un poco, acaba con 37.2, pero realmente fijaros que la vuelta anterior había hecho un 36.6, que digo, está bastante bien esta degradación de neumáticos, y en el general es 36.3 de general que habría hecho. Aquí vemos una caída muy grande de tiempo por vuelta pese a ser un neumático más duro. Ahí vemos que efectivamente el combustible va bajando, ¿no? Que eso también se llega a apreciar. Y luego aquí, bueno, no podemos sacar una conclusión muy clara tampoco. Vamos a decir que hizo 34.9, pero hizo muy pocas vueltas con el C2, lo cual hace que no haya apenas degradación. Pero bueno, la degradación en general con el C2 había estado siendo también buena. Luego vemos a Verstappen que hace lo mismo, pone primero el C3, hace un par de vueltas menos y hace 37.2, que es más rápido con el blando que lo que había hecho Ferrari, que lo que había hecho Leclerc. Luego pone el C1, vemos que hace un 37.1, mientras que Leclerc había hecho 36.3. Hay un segundo menos. Pues aquí es lo que os digo de que vemos que efectivamente es muy posible que Verstappen aquí metiera algo, un poco de carga de combustible. Quizá para empezar como empezaban aquí, tener más o menos la misma carga y poder compararlo, ¿no? Es exactamente con tu stint. Pero al no ser simulación de carrera, este stint de Leclerc sí que su combustible va bajando, porque el combustible que tiene en este punto es el que tenía aquí, el cuando hace cuando hace la parada, mientras que el de Verstappen no tiene por qué serlo. Y luego hace el stint con el C2, que el de Verstappen con el C2 también es impresionante, terminando con ese 36.9. La mejor comparativa del de Ferrari con el de McLaren son estos dos, porque estos dos sí que hacen tanda larga. Stint primero que hace Piastri lo hace también con el C3 y acaba en 38.5. Es decir, vemos que sería un poco más lento en ritmo de carrera que el Ferrari.
Luego hace un stint más largo, esto hay que recalcarlo también, con el C1 y acaba en 37,5, también casi un segundo por vuelta, bueno, no, más de un segundo por vuelta más lento que Leclerc, pero claro, es lo que os digo, esos últimos giros, pues bueno, también podría haber llegado incluso a perjudicar un poco. Y el C2, que él sí que hace un stint más o menos completo de este compuesto, acaba en 35,8, sí que es un segundo más lento del C2, pero quizá Leclerc podría haber empeorado alguna vuelta, pero bueno, vemos que más o menos se mantienen casi un segundo por vuelta menor por compuesto. ¿Puede llevar más combustible? Es posible que llevase un pelín más de combustible, tampoco demasiado. Sí que parece que McLaren no empieza estando todavía al nivel de Ferrari. Y la comparativa de Aston Martin hay que hacerla con Verstappen, al igual que la de Piastri es con Leclerc, porque son los que sí que hacen simulación de carrera. La de Alonso es con Verstappen porque son los dos que entran a boxes y puede ser que en la primera vuelta todas tuvieran más o menos el mismo combustible para compararse entre sí. Vemos que con el C3 el ritmo de Fernando es de 37,6, que no está nada mal. Son 4 décimas más lento que Verstappen, que oye, no está mal, sinceramente. Y sería incluso 2 décimas más rápido que Leclerc. ¿Tiene menos combustible el Aston Martin? Pues yo diría que más o menos tendrá casi el mismo, quizá un pelín menos, pero tendrá más o menos el mismo que Verstappen. La intención de este stint de salir del combustible que ponen aquí es poner la carga de combustible que vayan a poner a principios de carrera. Así que para ver el compuesto cómo se comporta en la salida. Así que más o menos deberían de tener similar y en este stint también, que entonces con el blando vemos que el de Aston Martin se comporta mucho mejor. Aquí ya luego volvemos a ver que, pues como digo, se mantiene Alonso en los 37, ahora decimos las décimas, ¿no? Mientras que el de Leclerc iba bajando, que os como digo, vemos que efectivamente pues parece que tienen más carga de combustibles. 37,6, por cierto, aquí 38,5 también, un segundo más rápido sería que el Piastri, pero luego aquí vemos que se mantiene con esos 37, cuando pone 2C1, que aquí ya vemos que quizás Aston Martin desecha el C2, ni siquiera casi lo probaron, el C1 es el compuesto de carrera, es el duro y es el que más vamos a ver, y vemos eso, ¿no? 37,3 tiene el siguiente compuesto con el duro, mientras el 37,1 que había hecho Verstappen, oye, está bien, y 37,1 el segundo stint que hace Alonso con el mismo compuesto. Quizá aquí tiene un pelín menos de carga de combustible, pero vamos, no lo sabemos, o sí, quizá ni siquiera. Y con ese 30, quizá simplemente la pista estaba mejor, claramente. Y 37,1 aquí, 36,9 con el C2, que es lo que os digo. Realmente en estos dos stints, que más o menos ocurren en el mismo periodo, el mismo tiempo en pista, solo son 2 décimas por vuelta más lento. Yo realmente creo que está bastante bien, sin saber cargas de combustible, podemos hacer esta comparativa. Y luego vemos que Ferrari es un segundo más rápido que McLaren. Podríamos pensar que si aquí en el C3 tienen el mismo combustible Ferrari que lo que tenían en este stint también estos dos pilotos, pues bueno, que quizá con el blando sean un pelín superiores, pero básicamente. Y luego tenemos también esta misma comparativa, lo teníamos también más o menos en el mismo momento, ocurrieron con Albon, con Zhou y con Hülkenberg. ¿Por qué no está aquí Visa Cash App? Porque lo realizaron por la mañana con Ricciardo y no es para nada una buena comparativa, desde luego, y en el caso de Alpine realmente sus tandas largas no hicieron demasiadas tandas largas, están bastante mal Alpine. En el caso de Williams sí que hicieron tandas de carrera, sí que lo vamos a comparar con el de Leclerc, que era el más rápido, y vemos que empiezan con 38,5, el primer stint de Leclerc había sido 37,8, por lo que es un segundo más lento. El segundo stint es 37,5 y el de Leclerc se iba a 36,3, por lo que también otro segundo más lento. Y aquí en el último stint pusieron otro blando, que es difícil de comparar, aunque es muy lento, porque el Leclerc había hecho 34,9 con el último stint y el de Albon con el C2 es en su caso, y el de Albon es 36,3. Vemos Zhou, que incluso es más lento que Williams, que ya os hemos dicho que Sauber al final se espera que esté un pelín más lento, y realmente Haas, aunque sí que hayan hecho simulación de carrera, no os lo podemos comparar porque no buscaban tiempo, simplemente buscaban buscar la degradación de neumáticos, entonces es una mala comparativa, sinceramente. Así que bueno, eso era lo que os queríamos enseñar de estos ritmos de carrera, que han salido bien detallados, bien con una gráfica bonita, que yo creo que se puede llegar a entender bastante bien, y os lo quería comentar un poco por delante. Como os he dicho, los jefes de equipo se han pronunciado también con respecto a Aston Martin, y ya vemos que la opinión cambia un poco con respecto después, en el tercer día, cuando llega Fernando Alonso. El primero, el que os vamos a poner, es James Allison, director técnico del equipo Mercedes, al cual le preguntan en qué posición se encuentran, qué rivales creen que van a tener. Dice que Red Bull claramente es el equipo superior, que Ferrari es muy fuerte y que Fernando Alonso ha tenido buen ritmo. Dice Fernando Alonso, no dice Aston Martin.
Where do you think you stack up at the minute? And I know it's only testing. I think it's quite hard to there's a Red Bull are in front. If you look at their race run from today, it's quite fierce. But there's a few people in the chasing pack who are reasonably strong. Ferrari look okay. I think we look okay. Fernando just did a pretty fair run today. So I'd say that would be my guess of the three chasers. But precisely in what order, I'm not sure. I think maybe we look a teeny bit better in the long run, but a bit behind the Ferrari in the single lap stuff. So it's, I think a lot will depend on who has a good week between now and then. El coche no estará quizá para lo que es capaz de hacer Alonso, tampoco estará para lo que es capaz de hacer Stroll, pero mientras Alonso sea capaz de rendir y mostrar ese nivel, a mí me sirve, sinceramente. Y también el que habla sobre esto es Zak Brown, quien habla un poco de qué equipos ve rápidos y dice pues que desde luego Red Bull es el más rápido, que a Ferrari se les ha visto rápido. Menciona también al Visa Cash App RB y dice que Aston son rápidos. But anything kind of take your fancy up and down the paddock, whether it shocked you or surprised you or a bit of a worry? Well, Red Bull certainly hasn't rested on their laurels. Their car seems to be the class of the field yet again, but I don't think anyone's surprised by that. The Ferrari looks fast, Aston's fast. I think AlphaTauri or VCarb or their name of the week looks like they're certainly competitive. Mercedes a little hard to read, but they're very experienced, so they're good at not showing their hand. En Ford han estallado con el caso Horner. Esto es información del medio estadounidense Associated Press, donde han publicado que Jim Farley en persona, el consejero delegado de Ford, ha enviado una carta a Red Bull. Ya dejaron ver públicamente sus quejas sobre este caso Horner, donde salieron indicando, de que querían que esto se decidiese rápido, porque ellos también tienen sus valores y demás, los valores de la marca de Ford, y les parecía que no se debía de estar jugando con esto, con uno de sus socios más importantes, ¿no? Se quejan de dos cosas ahora en esta carta. Uno de ellos es, nuevamente, que exigen básicamente que haya una solución rápida. Sí que dicen que, desde luego, que el hecho de que estén tardando tanto demuestra que se lo están tomando muy en serio y no quieren tomar una decisión mala y una decisión a la ligera, pero exigen que esta decisión llegue cuanto antes porque se está alargando ya bastante. Y su segunda queja viene por parte de la transparencia. Cuando ya públicamente se quejaron hace unas semanas, indicaban de que ellos no estaban recibiendo tampoco información, no estaban recibiendo avances sobre este caso Horner. Ahora, en esta carta que habría enviado Jim Farley a Red Bull, repite que piden más información porque no se le está informando sobre la investigación y pide a su socio más transparencia en el asunto. La carta, como digo, está en Associated Press, no está tal cual, pero van explicando y hay algunos párrafos íntegros que lo incluyen, donde hablan al respecto sobre esto y sobre esta queja que está teniendo sobre este caso Horner. Ya sabemos que llevamos casi todo el mes de febrero con todo esto. Ocurrió varios días después del anuncio de Hamilton, que el anuncio de Hamilton fue el día 1. Si no recuerdo mal, el anuncio de Hamilton es un miércoles o un jueves y el lunes siguiente es cuando se anuncia la investigación sobre el caso Horner. El viernes siguiente es la reunión con el abogado, que eso ya fue la reunión con el abogado hace 3 semanas y todavía desde entonces no tenemos nada. Ya en su día con la reunión del abogado se empezó a especular de la posibilidad de empezar la temporada con Horner todavía en el cargo mientras la investigación seguía en el curso. Porque, oye, Horner en el cargo no es el problema es si sigue la investigación. Si la investigación dice que Horner no es culpable, Horner por supuesto que va a seguir si él quiere, pero ese es el punto, ¿no? De que siga dicha investigación. Ya los test de pretemporada, ya en su día yo os decía que no veía bien o no veía lógico que esto siguiese antes de la presentación, no quedó otra, estuvo en la presentación por supuesto, ya llegar a los test de pretemporada me parecía demasiado, pero lo ha estado y efectivamente parece... Sky Sports anunció durante los test de pretemporada, hace unos días, que esto se iba a tomar la decisión o el lunes o el martes iba a ser comunicada. En el momento en el que se está grabando este vídeo no ha sido anunciado nada, desde luego, y si lo es, pues os lo contaremos, por supuesto, cuando se sepa. Pero al final esas son las quejas de Ford, de que se está alargando bastante. Igualmente, es un tema peliagudo, es un tema quizá complicado y no es un tema que se pueda tomar esa decisión a la ligera, y luego esa falta de transparencia que ya se quejaron en su día y efectivamente ahora se vuelven a quejar.
Vamos a pasar al siguiente de los temas y os tenemos que hablar acerca de uno de los posibles sustitutos de Lewis Hamilton en Mercedes. Según el medio de Race, hace unas semanas ya informó de que el plan A para Mercedes, si todo sale bien, es que Andrea Kimi Antonelli, el piloto que hoy en día tiene 17 años, que no ha debutado en Fórmula 2, pero que sí que es verdad que es un talentazo y que parece que viene irrumpiendo y que va a ser muy bueno, fuese el sustituto de Lewis Hamilton. Yo ya os he dicho que, bueno, me parece por lo menos ya tener esa idea premeditada antes incluso de que debute en Fórmula 2, muy exagerado, pero bueno, eso es lo que se informaba, ¿no? Pues según informaciones y según también incluso palabras de Toto Wolff que habría dicho, las primeras carreras van a ser cruciales. Tanto las primeras carreras en Fórmula 1, sobre todo porque aquí sabemos que hay el plan B que dijo de Race era Fernando Alonso, entonces estas primeras carreras van a ser cruciales para ver si Aston Martin está o no al nivel, porque para la decisión de Fernando depende de cómo esté Aston Martin, también dependerá de ver el rendimiento de Alonso para Mercedes decidirse por Fernando, pero sobre todo las primeras carreras de Fórmula 2, porque se marca mucha diferencia en Fórmula 2 de una carrera a otra, entonces si empieza ya de primeras bien, empieza todo a parecer que va correctamente, podría conseguir ese hueco en Fórmula 1 Andrea Kimi Antonelli en el equipo Mercedes. En caso de que no sea así, pues quizá acaben decantándose por otra elección. Así que esas primeras carreras van a ser cruciales en la decisión de Mercedes de quién será el sustituto de Lewis Hamilton. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo con respecto a esto. Yo, Andrea Kimi Antonelli, quizás sale muy bien, oye, puede salir perfectamente, pero me parece quizás hasta un disparate realmente. Pero bueno, si tienen confianza en él, quizá te puede llegar a salir bastante bien, no ya pensando en el 25, pero pensando mucho más a futuro, ya lo tienes ahí anclado. Bueno, pues dependerá un poco de cómo evolucione también Andrea Kimi Antonelli, según se está informando. También la Fórmula 1 se ha metido en un gran lío. El Indianapolis Motorsport Speedway se prepara para emprender acciones legales contra la Fórmula 1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues tienen registrado el eslogan "el mayor espectáculo de carreras". Ya sabemos, para todo lo que ocurra en Indianápolis, tienen registrado dicho eslogan. Y este mismo eslogan ha sido utilizado hasta en 3 ocasiones durante el último año por la Fórmula 1, tanto en Miami, tanto en Austin y tanto en Las Vegas. Y ya con lo último que ha ocurrido, ha desatado que a Indianapolis quiera emprender acciones legales contra la Fórmula 1, porque habían vuelto a utilizar este mismo eslogan ahora para un anuncio en la televisión estadounidense ESPN anunciando el regreso a la competición de 2024. Así que la verdad que me ha parecido, yo cuando lo he estado viendo, curioso. Vamos, si lo tienen registrado, oye, la Fórmula 1 desde luego que no lo puede usar, pero el eslogan que tienen registrado, o sea, el mayor espectáculo de carreras, bueno, vale, pero que tengas, no sé, me ha parecido raro cuando se ha sabido que tienen registrado ese eslogan, que yo no lo sabía, y que van a emprender esas acciones legales. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Desde luego, no sé si, si lo tienen registrado, desde luego que pueden pedir una indemnización a la Fórmula 1, pero que tengan registrado ese eslogan es curioso, cuanto menos, porque es algo que se puede utilizar bastante. Anda que no ha habido veces que la Fórmula 1 lo ha utilizado. Por lo menos en territorio estadounidense parece que no se puede llegar a utilizar. Y en territorio estadounidense, y ya finalizamos con el vídeo, os tenemos que contar que ayer se superó a la ficción en la NASCAR. Ayer se corrió una de las carreras en el Speedway de NASCAR y finalizó tal que así. Lo estáis viendo, es el tercer final más apretado de la historia de la NASCAR. Esta es la diferencia, este fue el piloto ganador, esto es lo que le faltó a este señor para conseguir la victoria. Le faltaron 0,007 segundos. Le faltaron 0,7 milésimas, no, ni siquiera una milésima le faltó para hacerse con la victoria. No es solo él, sino que luego está también este otro señor, que le faltaron 0,030 milésimas.
Es decir, 3 milésimas le faltaron para conseguir hacerse con la victoria. Es el tercer final más apretado y ya con esta fotografía, quizá algunos de vosotros ya habéis caído, empezaron a ver muchas similitudes en redes sociales que lo comparaban hasta el punto de que la propia cuenta de la NASCAR también lo ha llevado a cabo comparándolo con este momento de la película Cars. Por supuesto, han puesto estas dos fotografías comparándolo con esta histórica estampa que hemos podido ver anoche en la NASCAR en la competición estadounidense. Pues bueno, la verdad que yo no sigo demasiado la NASCAR, pero yo el final ese lo vi y desde luego es impresionante. Os recomiendo que lo busquéis en redes sociales, la propia cuenta de la NASCAR lo ha subido, es impresionante ese final. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Deja en los comentarios cualquier cosa que quieras sobre los temas que hemos estado comentando en el día de hoy, que como siempre os lo digo, leemos todos los comentarios, así que deja cualquier opinión que tengas sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido diario que realizamos y seguiremos hablando de Fórmula 1.